Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Este es un documento elaborado por un grupo de autores latinoamericanos que profundizaron y que vienen escribiendo y haciendo desde hace varias décadas sobre la relación entre desarrollo y medio ambiente. La humanidad, se dice en el libro, está frente a una encrucijada relacionada a cómo desarrollar un modelo que sea sostenible, un modelo que nos saque del colapso ambiental en puerta y de una crisis generalizada, ¿no? El cambio, dicen los autores, debiera ser estructural y radical para lograr una nueva modalidad de desarrollo. Roque Pedache es investigador en políticas tecnológicas, en energía y cambio climático, docente de la Universidad de Buenos Aires y es uno de los comentaristas que tiene esta obra, así que lo vamos a saludar y le vamos a pedir que nos ayude en poder contar parte de lo que entraña el escrito. Roque, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo están todos? Buen día, audiencia. Bueno, nosotros bien, tratando de ir al fondo de lo que nos parece la cuestión del desarrollo sostenible, que tiene que ver con la inclusión de las personas y con el cuidado del planeta. Según el libro, ¿qué características debería tener la transformación que necesitamos hacer? Diría que el libro, que tiene varias secciones sobre esto, apunta a detener el proceso actual de deterioro de los ecosistemas y de la relación entre los humanos y estos ecosistemas. O sea que en definitiva apunta a revertir lo que se ha llamado el antropoceno. Y ahí está bastante bien descrito con muchas variables que ya por conocidas no dejan de ser importantes, como por ejemplo la extinción masiva en la que estamos, ¿no? En particular con datos sobre cada uno de los países. O sea, la tasa de extinción, es decir, la velocidad con que se extinguen las especies, es similar o mayor a la que se ha podido describir por el registro fósil de las otras extinciones masivas que ya tuvo la Tierra. Esta está ocurriendo en un tiempo cortísimo, es decir, está ocurriendo en décadas, y eso para la evolución geológica es nada, es un parpadeo. Atendiendo estos datos que mencionás, Roque, el documento le da prioridad estratégica a las políticas y también a los instrumentos de ordenamiento territorial. Pareciera que en estos días se empieza a ver con mayor claridad esa necesidad de poder determinar cuál será el territorio habitado por quiénes y qué haremos en esos espacios, ¿no? Sí, en efecto. Si bien la zonificación territorial es una disciplina o una metodología tanto de análisis como de planificación que se conoce desde hace mucho tiempo, normalmente los estados no le han dado la importancia que tiene, sobre todo para el manejo de los ecosistemas en el largo plazo. Para ser más específico, lo que estamos viendo es procesos que inevitablemente fragmentan los ecosistemas y a medio plazo los destruyen totalmente, desde el colapso de ecosistemas. Por darte uno, por ejemplo, tenemos las forestas, los bosques húmedos del Amazonas. Esos están desintegrando muy rápidamente por acción humana y también por acción del cambio climático, ¿no? La desecación. Y eso tiene efectos en toda América del Sur, porque parte del agua que viene a nuestro territorio argentino es agua que viene del ciclado del agua atlántica que entra en el Amazonas.
Y si nosotros cortamos eso, y lo hemos visto hace poco, en general en las grandes sequías, en Argentina tienen ese origen, ¿no? Dicen que desgraciadamente no podemos revertir nosotros desde aquí, es un proceso global, pero sí podemos contribuir a pararlo. Eso creo que es un éxito del libro, mostrar la relación entre fenómenos locales, como podría ser, por ejemplo, la deforestación en gran medida, y globales, como es el cambio climático. ¿Qué tal, Roque? Cruz Roax te saluda, buen día. ¿Qué tal, Cruz? ¿Qué nos espera, por ejemplo, en Argentina, siendo un país que utiliza su suelo, que lo explota, que produce, si seguimos en esta línea con la intensificación de sequías, inundaciones y olas de calor? En gran medida, en el corto plazo, digamos en los próximos 40, 60, tal vez 100 años, va a ser muy difícil que podamos revertirlo. Es decir, la Tierra puede ir a un enfriamiento relativo primero y absoluto después. Es decir, puede parar la velocidad a la que se está calentando, puede ir por un tiempo, esperemos, corto, a una estabilización y luego a un proceso de enfriamiento para revertir el calentamiento actual. Eso se puede hacer, la tecnología se tiene. Ahora, si uno pregunta ¿a dónde vamos con las políticas actuales? Claramente a un empeoramiento de la situación global, es decir, del calentamiento, y también de la local, es decir, por ejemplo, al avance de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas que todavía tienen algún grado de preservación. Por ejemplo, en el caso de nuestro Chaco seco, que ha sufrido los mayores avances en las últimas décadas, en particular por las pasturas introducidas, es decir, el avance de la ganadería y también de la agricultura, la sojización en particular. Creo que en este último año te hemos visto en escenarios en diálogo con la juventud en más de una ocasión, y te escuchamos ahora hablar con tanta claridad de estos fenómenos que me pregunto ¿qué tanto más has salido a hablar y a contar sobre estas temáticas en el último año? ¿Crecieron las consultas? ¿Hoy son más las personas que están interesadas en comprender nuestra producción desde una mirada también de impacto climático y social? Sí, no cabe la menor duda, y el movimiento de los jóvenes es una prueba de eso. Es decir, cada vez se está extendiendo más en profundidad y en extensión. Es decir, hay sectores nuevos que se acercan al problema y además hay una comprensión más clara de las responsabilidades. En ese sentido, el libro es muy importante porque apunta directamente a las políticas, como era de esperar, porque la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es un ente de políticas, un ente que depende de los estados y lo que procura es cambiar las políticas públicas en primer lugar. Y en la medida de lo posible que eso permee al resto de la sociedad para que todos adopten distintos comportamientos, por lo tanto que tengan políticas de largo plazo coherentes. Así que yo creo que en este momento estamos por un lado en un empeoramiento de la situación objetiva, o si se prefiere de los sistemas que queremos cambiar, pero por el otro un mejoramiento de lo que es la comprensión y el compromiso que deben tener los ciudadanos para con estos problemas. Y en parte creo que la elección de Estados Unidos lo está reflejando, que el país donde la mayor parte de la población hasta hace poco era escéptica respecto al cambio climático, hoy en día no lo es, y eso se refleja en una elección que, al menos entre los dos candidatos, parecía claramente a favor del cambio climático. Estás escuchando a Roque Pedache, que es comentarista de la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, este libro que ha propiciado CEPAL y que fue elaborado por un grupo de autores latinoamericanos. Hablamos de la región y de las cosas que nos están afectando, de la posibilidad de salida. Hay un capítulo que se centra en las comunidades indígenas y campesinas y la contribución que podrían hacer. ¿Qué potencial encontrás ahí relacionado al desarrollo sostenible y que puedas comentar? Y ahí hay
varias cuestiones que deben tenerse en cuenta. Una es que todo el libro apunta a la relación entre América Latina y el resto del planeta. Y está claro que nuestra región es una exportadora de recursos naturales, en particular de aquellos que tienen que ver con la explotación de la tierra, la agricultura y la ganadería en particular. Por lo tanto, la idea de que deben participar todos los actores, y en particular los campesinos por un lado y por el otro las comunidades originarias, apunta a esta cuestión, es decir, cómo este planteo de relación internacional los está afectando a ellos y cuál ha sido hasta el momento la forma en que se han relacionado con los sistemas naturales o con los sistemas agroproductivos tradicionales. Eso no significa que los campesinos no adopten nuevas tecnologías, pero en términos generales están más relacionados con el mantenimiento de la tierra y por lo tanto uno podría esperar que tengan una predisposición a las prácticas sostenibles, es decir, a prácticas que a lo largo del tiempo no deterioran, sino inclusive mejoran algunos aspectos, como por ejemplo la salud del suelo. En particular, lo que se ve es que los sistemas que han expulsado campesinos y que han esencialmente industrializado más la producción agrícola han tenido un impacto mayor que el sostenimiento de pequeña producción familiar, por ejemplo, que de alguna manera tratan de minimizar los insumos industriales, porque les resultan caros, tienen que comprarlos. Así que eso se ve claramente en todas las políticas públicas que apuntan a la agricultura familiar. En Argentina la tenemos y en este momento diría que está pasando por un buen momento, en el sentido de que al menos tiene un cierto espacio en los medios, es decir, no solamente estamos hablando de los grandes productores, claro, que en general están industrializados, que tienen paquetes con insumos, por ejemplo, agroquímicos, que tienen a menudo efectos importantes, sino también la pequeña producción familiar que tiene una incidencia bastante alta en algunos rubros, en particular en la horticultura, por ejemplo, y que por lo tanto le permiten al Estado y a sus instituciones, en el caso argentino, por ejemplo, el INTA, tener una política específica hacia ellos, por la vía de la extensión, por ejemplo, y no exclusivamente por vía de las ventajas de mercado, es decir, por vender algún insumo que le prometa una mayor productividad individual, es decir, mayor retorno económico al productor, sino una mejora en los agroecosistemas. Yo creo que en ese sentido, y en el libro está reflejado, la introducción y la adopción en todas las escalas de la agroecología es una de las soluciones. Y como dije, es mucho más fácil que sea adoptada por los pequeños productores de la agricultura familiar, los campesinos, por usar el término anterior. En cuanto a... Roque, muchas gracias. Sí, quería hablar de la población originaria. No, sí, en una frase porque se nos venció el tiempo. Sí, esencialmente que tienen más noción del plazo largo que nosotros. Es decir, ¿por qué estamos invadidos por el consumismo? Porque nos interesa consumir por consumir la mayor cantidad en el menor tiempo posible, y lo que vengan las generaciones después nos sirven. Hay varios casos muy bien estudiados donde incluso formalmente estos pueblos consideran que lo que hacen tiene que reflejarse hasta 7 generaciones más adelante, ¿no? Por lo menos 140 años. Y acá nosotros estamos en los ciclos políticos de 4 o 2 años y en los ciclos comerciales de todavía menos. Mucho para pensar. Muchas gracias, Roque, por tu enfoque, por los datos. Y lo último que quisiéramos preguntarte es, la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, ¿va a estar online o es un libro físico que se compra en las librerías? No, es gratuito y se puede bajar. El problema es que en este momento el CEPAL está bloqueado, pero en cualquier momento lo sacan del repositorio. Pueden hacer Google con Tragedia Ambiental América Latina CEPAL y les sale.
así como muchos comentarios interesantes de los propios autores, que creo que vale la pena seguirlos. Es una maravilla el hecho de que hayan juntado a todas estas cabezas que han estado produciendo tanto, y sobre todo que los hayan logrado poner de acuerdo en escribir algo. Muchas gracias, Roque, un gran abrazo. A ustedes. Roque Pedache es investigador en políticas tecnológicas, en energía, cambio climático, es fundador del Movimiento por la Vida y la Paz, el Foro del Buen Aire y también de Los Verdes. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.